El miércoles estuve compartiendo con ustedes pues algo desde mi vida devocional, haciendo la lectura del Evangelio de Marcos. Y estuvimos estudiando las multitudes, ¿cierto? En 3 historias, Marcos 2, Marcos 5 y Marcos 8. Y nos dimos cuenta que la multitud andaba detrás de Jesús y lastimosamente no hacía de no estorbar para los milagros, criticar los milagros, ¿cierto que sí? Pero vimos gente que hizo algo. ¿Qué hizo el de Marcos 2? ¿Qué hicieron? ¿Cómo? Rompieron el techo. Usted quiere salir de la multitud, tiene que hacer algo. En el caso de esos hombres, rompieron el techo. Y Jesús vio la fe y honró. ¿Qué hubo? Perdón y sanidad. Marcos 5. Había una multitud que estaba estorbándole a una mujer. ¿Y qué hizo esa mujer? Sí, se abrió paso y tocó el borde del vestido. ¿Y qué pasó? Espere, se salvó. No me la enrede, porque sana y para el infierno. No, se salvó. Le dieron paz emocional. Hija, tu fe te ha ven y queda sana de tu azote. Genial. Se salvó, emocionalmente estuvo con paz y genial. Y luego hubo un hombre que hizo algo, llevó a Jesús a su casa, tenía una hija muerta. ¿Y qué hizo el Señor? Lo resucitó. Pero luego en Marcos 8, ¿qué pasó? El ciego. Era ciego, pero ¿qué? No. A ver, era ciego, pero ¿qué? Pero no era mudo, y ese hombre afortunadamente gritó. Y la multitud, ¿qué hacía? Chito con el ciego. Pero el Señor le dijo, venga, llámeme al ciego. Y los mismos que le dijeron, chito para el ciego, ¿qué le dijeron? Levántate, por favor, te llama. ¿Qué hizo el ciego? Botó la capa, mi hijo, no la vuelvo a ciego. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sanó. Entonces, estudiamos cómo alguien puede estar en la multitud, solo estrujando a Jesús. Gracias, Mito. Pero no generando algo. Pero es que a mí me preocupa a veces cuando en la fe estudiamos algo, pero no tenemos la contraparte. Me explico. La Biblia dice que si sufrimos con Él también reina. Entonces a veces solo evangelio, sufra por el evangelio, sufra. Y yo crecí en sufra. Pero el otro evangelio es pare de sufrir. O sea, ya no sufra. Mero reino. Y perdón, yo le quiero decir de corazón, creo que no es así. Creo que hay que hablar de sufrir para reinar. ¿Sí o no? Creo que a veces se predica solo de que somos hijos de Dios, tu identidad, eres hijo del Señor, pero no se predica de que también somos siervos de Dios. Entonces, uno que solo es siervo. Sí, y es siervo. ¿Y el otro qué? Hijo. Perdón. La Biblia dice que somos hijos de Dios, pero que también somos sus siervos. Entonces hay que equilibrar. Y lo que pretendo con la palabra de hoy es equilibrar. Como dejar de rajar de la multitud y mirar cómo piensa Jesús acerca de la multitud. ¿Cómo es la actitud de nosotros frente a la multitud? Como para equilibrarla. ¿Va para esa? Apriete después los cinturones. ¿Listo? Vamos. Pues, vamos a seguir haciendo como un estudio devocional. Y lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar la misma historia a través de los 4 evangelios. Me explico. Usted, y pasa aquí en la esquina cada rato, usted ve un accidente, un choque, ¡pam! Pero usted estaba detrás del que chocó y usted dice, uy, ese man sí le dio muy duro. Pero otro estaba dentro del carro y dicen, uy, qué golpe. Otro estaba, ¿qué? Al frente y no alcanzó a ver, ¿qué le pegó? Yo no veí nada. Entonces escuche, el que está dentro del carro, ¿qué? Siente. El que está al frente, ¿qué? Escucha. ¿Y el que está qué? ¿Atrás qué? ¿Y el que está arriba? Tiene un panorama, pero nada. ¿Qué son los evangelios? Pues son una mirada de un mismo hecho desde diferentes focos. El evangelio de Mateo fue escrito a los judíos, ¿cierto? Por eso empieza con la genealogía de Jesús desde Abraham. Por eso tiene 5 sermones y por eso muestra a Jesús como el rey. Pero el evangelio de Marcos fue escrito a los gentiles.
Y muestra a Jesús como ¿qué? Como el siervo. Y eso es un mero milagro, pero no tiene genealogía. Pero el Evangelio de Lucas fue escrito a los romanos y tiene genealogía. Y la genealogía empieza con Jesús, que es hijo de Dios. No es de Abraham. Y lo que hace es mencionar a todos los que estaban en las diferentes provincias. Pero el Evangelio de Juan, ¿a quién fue escrito? El Evangelio universal, que muestra a Jesús como Dios. En el principio era el verbo era, y el verbo era Dios. Ya de una vez, eso uno empieza. Entonces el uno muestra a Jesús como rey, el otro muestra a Jesús como siervo, Lucas muestra a Jesús como el hijo del hombre, pero Juan muestra a Jesús como con la E. Entonces vamos a mirar la misma historia, pero analizando el panorama general. ¿Va para esa? En 4D. ¿Bien o no? ¿Se monta o no? A leer pues. Leamos el Evangelio de Mateo 14, versículo 13 al 34. Evangelio según San Mateo capítulo 14. ¿Qué va a analizar usted? Usted va a analizar los lugares, los personajes. Usted va a analizar qué dijo Jesús, qué hicieron los discípulos. Y vamos a construir la historia. ¿Listo? ¿Sí o no? Dice, oyéndolo Jesús, y ahorita vamos a ver qué fue lo que oyó Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió de a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, ¿qué vio? Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despiden la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús dijo, no tienen necesidad de irse, denles vosotros. ¿Cómo? Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traedlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Ahora vamos a saber de qué color era la hierba. Tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pilas pues. Ahí aparece Jesús en un lugar. ¿Qué lugar? Usted no sabe. ¿Ya? Aparecieron ahí. Y hay una situación con los discípulos. Ahorita vamos a ver otros detalles. Ahora leámoslo en Marcos. ¿Listo? ¿Sí o no? Bueno pues, Marcos 6. Usted ahí tiene los detalles. Dice, si usted lee el versículo 14, usted va a darse cuenta que vienen de la muerte de Juan Bautista y le informan a Jesús. Y ahorita vamos a ver la importancia que tiene eso para nosotros. Verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, vea, aquí hay otro detalle, y le contaron todo lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que aún tenían tiempo ni para. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los que Mateo dijo que los oyeron, y aquí dice que ¿qué? Que los vieron ir. Pastor, ¿está mintiendo? No. Pregúntele al del carro qué es lo que sintió. Pregúntele al de atrás y pregúntele, y todos están diciendo la verdad. No diga que están fallando, diga que están complementando. Diga, no se contradice, se complementa. Eso. Ahí está. Y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y tuvo qué? Pero ya aquí dice cómo fue la compasión. ¿Cuál es el cuadro comparativo? Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles. Y ahorita vamos a ver
puntualmente qué cosas Jesús les enseñó. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Oiga, sabían lo que necesitaban. ¿Qué pasó? Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Oiga, esto sí, tan groserito, ¿no? Jesús no le estaba diciendo eso. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? O sea, no me diga lo que usted no tiene, dígame lo que tiene. Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Ahorita vamos a saber quién era el de los panes. Y les dijo, y les mandó que hiciesen recostar a todos en grupos sobre la ¿qué? Vea, ya se dio cuenta de qué color era la hierba. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que les pusiesen delante, y repartió a los 2 panes, los 2 peces y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los comieron, y los que comieron eran ¿cómo? 5,000. Bueno, ahí que a otros detalles. Y en Lucas, 5 Lucas o Lucas 5, Lucas. ¿Está ahí conmigo? ¿No está conmigo? Capítulo 9. 9 Lucas. Y si lee el versículo 7 o el título, dice muerte de Juan Bautista. Lucas y Mateo nos hacen un contexto de qué estaba viviendo Jesús, por qué era que el Señor se quería ir lejos, qué era eso que estaba viviendo Jesús. Listo. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de una ciudad llamada. Apareció el lugar. Vea, ¿ya tiene el lugar usted ahí? ¿Bien o no? Vea, qué importante. Sí, porque sí, él le pegó por detrás. ¿Y a qué carro? Yo no sé. Pero aquí ya le dieron la marca del carro. Aquí ya le dieron un detalle que no tenía. Y vamos a construir, y vamos a aprender muchísimo. Y dice, y cuando la gente lo supo, no dice que oyó ni vio, sino que lo ¿qué? Lo supo. O sea, porque lo vio, lo oyó. Si ve que se complementa, no se contradice. Le siguió, y él les recibió y les hablaba del ¿qué? Ahorita dice que les enseñaba, luego dice que les enseñaba muchas cosas, y aquí dice que les enseñaba. Usted es muy inteligente, le felicito, ¿verdad? Venga y predique ya. No, chévere, pastor, ¿y usted por qué hace eso? Para que usted se dé cuenta que es fácil. Para que usted se enamore, se empelícule, así como el miércoles. La misma multitud seguía a Jesús. Se supone que por el milagro, y no hacían sino estorbar, criticarme. Pero aquí otra vez estamos estudiando la multitud desde otro enfoque. Eso necesitamos volver a la escritura. Cogerle amor a esto, sazón, de muchas formas, por personajes, por lugares, por eventos, por milagros. ¿Qué sé yo? Estuvimos con los hombres estudiando durante mucho tiempo los personajes bíblicos. A mí me ha gustado estudiar geográficamente. Chévere, todo lo que pasó en Dotán, ¿le suena? Entonces usted empieza a cruzar la información. Entonces usted ya un personaje lo ubica con un lugar, lo ubica con una acción. Es muy bueno, y es lo que estamos haciendo. Usted ya, Betsaida, y donde el Señor multiplicó los panes y los peces. Ya me la sé. La hierba verde. ¿Y cómo hizo el Señor? Uy, le sonó lo de la hierba verde. Cuidado. Por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Y qué les enseñaba? Muchas cosas del reino de Dios. Muy bien. Y cuando la gente lo supo, les siguió y les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzó a declinar
Y acercándose los 12, le dijo: despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar. Qué pesar, Jesús no sabía dónde estaban. Esto sí se repiten los tres, las mismas palabras. Él les dijo: dadles vosotros. Dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos. ¿A qué? Aquí ya no dice el valor, aquí no, pero Marcos sí dice cuánto era. ¿Cuánto era? A Marcos le importa, a Lucas no le importaba cuánto era eso. ¿Quién está diciendo la verdad? Los dos. ¿Y cuánto vale el arreglo de este daño? Yo no sé. El otro dice: a pintar ese bumper, hermano, más o menos está entre 200 y 250 mil pesos. Depende dónde lo lleve. Si lo lleva al concesionario, ¿sí ve? ¿Quién está diciendo la verdad? Los dos. ¿Quién lo sintió más? ¿El que estaba dentro del carro, el que le pegó afuera, o el de atrás que gritó y casi le da algo porque vio? Todos. Así estamos estudiando la misma historia. ¿Es bien? Eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerles sentar ¿en qué? De 50 y de 100 en 100. Así lo hicieron, y haciéndolos sentar a todos, tomando los 5 panes y los 2 pesos, levantando los ojos al ¿qué? Los bendijo y los... aquí es la tercera vez que se repite lo mismo. Aquí usted va a ver el mismo patrón. Alzó los ojos, bendijo, dio gracias y repartió. Y escuche, sus discípulos para que pusiesen delante de la gente. ¿Y comieron qué? Y se saciaron y recogieron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos. ¿Hasta ahí qué bien? ¿Aguanta que escuchemos a Juan o no? Recuerde que Juan, ¿qué es lo que quiere mostrar a Jesús como quién? Como Dios. Mateo, a Jesús como rey. Marcos, a Jesús como siervo. Lucas, a Jesús como hombre. Pero Juan quiere mostrarnos que Jesús es Dios y Dios sabe todas las cosas y puede todas las cosas y está en todos los lugares. Denle un aplauso al Señor. Por eso Dios es Dios, porque todo lo sabe. ¿Se imagina que usted todo lo supiera pero que no todo lo pudiera? No, que embarrada. Usted todo lo sabe pero no todo lo puede. No, usted todo lo puede pero no todo lo sabe. No, que piedra. No, aparte de eso, todo lo sabe y todo lo puede, pero no puede estar sino en un solo lugar. No, que embalada. ¿Sabe por qué Dios es Dios? Una elegancia. A mí me apasiona eso. Sencillo, ¿verdad? El hombre todo lo sabe. ¿Le sirve o no? Pero no solamente todo lo sabe, sino que todo ¿qué? Todo lo puede. Y aparte de eso, ¿sabe qué? Se puede manifestar en todos los lugares. Ya. Por eso Dios es Dios. Y por eso ellos estamos limitados, porque su razón es limitada, su poder es limitado. Y usted no puede no estar aquí. Pastor, pero si me conecto por Sony y tengo una videoconferencia. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Vamos a leer a Juan y ya. Y usted ya. Haga de cuenta que usted sí no hizo el devocional hoy y ahí no hace el devocional acá. Ay, qué pereza, pastor. Miren, cuando a mí el Señor me da la oportunidad de compartir un sermón así, como Nacho lee, ¿recuerdan Nacho lee? Lee con la... Nada. Me recuerda que esto es muy sencillo, más de lo que nosotros pensamos. Nosotros somos los que hemos enredado esto. Pero y verá lo sencillo que es hacer milagros. Dígame, así sea por religioso. Sea por religioso. Lo sencillo que es ¿qué? Lo sencillo que es hacer milagros. Voy a mostrar yo, usted a cuánto está de hacer un milagro. Espera. Usted, el milagro, ¿saben dónde está? En las manos suyas. Pero y verá. Ya y verá, está sencillo y verá. Después de esto Jesús se fue al otro lado del mar ¿de qué? El de Tiberia. Ya le ubicó el mar que Jesús pasó, vea, ya lo ubicó. Y le seguía ¿qué? Gran multitud. ¿Y por qué le seguía la gran multitud? No, pues porque el Sisbén estaba malo.
porque el tercer piso del San Jorge lo cerraron, porque Salud se acabó. ¿Le suena eso, no? Una crisis como en el área de la salud y pues bueno. Entonces subió Jesús ¿a dónde? Aquí ya, el otro no nos habían contado eso. Y se sentó allí ¿con quién? Los otros nos dijo que se querían ir, que quería estar solo, que pilas con la barca, ¿cierto? Pero este nos agregó otras cosas. Y dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, eso no lo sabíamos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él una gran multitud, le dijo a Pipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman? Los otros 3 evangelios no nos muestran de dónde vino la respuesta. No, los otros 3 evangelios no. Quiere que vayamos a comprar, pero Juan sí nos está diciendo, venga, Jesús apenas vio la multitud. El otro evangelio dice que la gente vio, oyó, y los otros dicen que siguieron. Aquí la Biblia dice que Jesús vio la multitud. Él los vio primero. Entonces, usted está y se encuentra con alguien y dice, ay, yo lo vi, no, yo lo vi primero a usted. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Porque para usted lo vio primero. Juan dice, como Jesús es Dios, Jesús sabía. Dijo, me va a hacer aquí, me va a entrar con esto y le va a preguntar, Pipe, ay, ese poco gente, mira, se nos vinieron. No, nosotros que nos íbamos a volar, ¿qué vamos a hacer? Uy, me pillaron. Uy, Pipe, qué piedra. Uy, nosotros pegando a esconder y nos pillaron. Ya Marcos, ya todos otros nos contaron que sí, que efectivamente los habían pillado, que los habían seguido, que cruzaron el ¿qué? El mar de Tiberia y los pillaron. ¿Y cómo fueron? Infantería, mi hijo, caminando. Ya, usted está ahí recreando la historia. ¿Quién vio primero a quién? Como Juan, usted y yo sabemos que Juan habla de que Jesús es Dios. Jesús ya sabía. Pero Jesús, ay, se nos metieron. ¿Qué vamos a hacer? De eso que usted le aparece una visita inesperada y usted terminando el mes, ay, ¿qué vamos a hacer? No, y dígame, cerraron el de 1. Domingo, eso es el domingo 1, cierran el de 1 a las 8, se lo recuerdo yo, que se me olvida que el domingo el de 1 lo cierran a las 8. ¿Qué hacemos? Mire pues, la hora que es. Pero escuche esto, hasta aquí pensábamos que los que tenían necesidad era la multitud, hasta aquí. Pero lo que no sabíamos es que el Señor tenía un plan. Y puede que usted esté esta mañana aquí, porque el Señor está creando un ambiente para que la necesidad de otro sea la oportunidad suya para bendecir a otro. Probablemente usted o es de la multitud, o es de los discípulos, o es del personaje que va a aparecer aquí, porque uno de los 3 usted, eso sí, pues usted no puede ser los 3 a la vez porque usted no es omnisciente ni omnipotente. Puede que usted salga de aquí como la multitud con un milagro pero sin Jesús. Puede que usted como los discípulos estén caletando ahí y dice, no, yo no tengo, despida a la gente, ya Señor. Pero puede que usted tenga una propuesta hoy y tenga algo que sea la respuesta y sea el milagro para otro. Y está en las manos suyas. En una sociedad donde somos egoístas, donde los filántropos, el amor del hombre por el hombre, en donde usted no hace nada sino ve un beneficio, en donde no hay misericordia, donde estos venezolanos se nos metieron, oiga, ¿qué problema? ¿La prueba es para los venezolanos o para nosotros? No sé, déjeme leer la Biblia. ¿Será? Pastor, esos de las guerrillas, ¿cómo van y salen en ese video? ¡Oye! Aquí yo prediqué 4 sermones de la paz. Yo los prediqué antes de la firma del acuerdo. Yo lo recuerdo. ¿A quién es la prueba? Porque la Biblia dice en el versículo 5: alzó Jesús los ojos y vio que habían venido una gran multitud y le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero él decía esto, ¿para qué? Porque él sabía. Fresco. ¿Qué es la diferencia? La única diferencia que usted tiene con Jesús es que usted sí no sabe lo que va a hacer. Pues no es mucha la diferencia tampoco. Pues, que mientras usted está viendo la multitud, usted está como lo dice, ¿qué problema? No, ¿qué? Y Jesús está diciendo, el papayazo, mire, usted, esta es la oportunidad que tiene.
Porque cuando Jesús veía en las multitudes que tenía, ¿cómo? Pero venga, ¿de dónde le salió? Si Jesús estaba todo triste porque le habían informado de qué, de la muerte de Juan. Pero yo creo que es que el Señor, ¿usted ha jugado billar o no? Mundanos que jugaban billar. ¿Cuántos mundanos jugaban billar? María, francamente. ¿Cierto? A ver, ¿cómo funciona el billar? Hay 3 bolitas, ¿sí o qué? Muy sencillo. Y una de esas bolitas, si usted va a hacer una carambolita, no nieguen, yo no vi ni ahí van levantando la mano, han ido a jugar conmigo billar, no digan que no nieguen el billar. Eso, gracias, eso, valoro y verá la sinceridad. Cuando quiera vamos al tequendama y jugamos, no es malo. Ahora, si usted tiene problemas en esos lugares, ya es diferente. Yo no. Yo voy y unjo ese lugar, le predicamos a la señora todo. Pero si alguien los tiene, tranquilo, yo no. Listo, entonces, usted llega y vea, con una le pega a una bola y con esa misma le tiene que pegar. Déjeme decirle que Jesús, primero, hizo una carambola y luego, peor, a 3 bandas. Porque está el billar libre y el 3 bandas. Jesús, ¿sabe cómo salió Jesús del momento de tristeza que tenía? Le digo no. De la misma forma que puede salir usted. Usted dice, no, ¿yo qué voy a hacer para pagar esos servicios? Valen, no sé, 200,000 pesos. Y usted se encuentra a alguien que esa persona no es que no tenga para pagar los servicios, es que no tiene servicios. Escuche. Entonces, ¿sabe cómo sale usted? Cuando ve que la necesidad del otro usted la puede suplir, o sea, que usted es el milagro ¿para quién? Entonces usted dice, uy, voy a salir a hacer milagros. El milagro para una persona que no tenga para el pasaje, ¿cuánto está? A 2.200. Pero el milagro para el que no tenga cómo tanquear el carro, no sé, el mío a 90,000, a 100,000. Pero el milagro que no tenga para alguien que va a viajar al extranjero, un tiquete aéreo. ¿Los 3 son milagro o no? Pero es que usted quiere hacer el milagro del tiquete aéreo, pues no le hace el milagro del pasaje, si ves que no se puede. Usted puede ser el del milagro, socio. Eso, pastor, no diga esto. Perdón, se me salió la cárcel. Se me salió la 40 ahí. ¿Pero qué voy a decirle? Jesús estaba triste. Y en medio de la tristeza, bueno, y se le aparece en la multitud, hubiera dicho, quiero dormir cansado. Pero para salir de la de él, pensó en lo de los otros, y entonces hizo carambola y llegó y dijo, ¡pim! Salgo yo, toco a la multitud, ¡tim! Y le enseñó a los discípulos una lección. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, no, hoy no estoy atendiendo a nadie? Estoy muy aburrido. Mataron a Juan. ¿Qué es lo que usted lo tiene tan encauzado? ¿Qué es usted está encauzado que no quiere nada? Yo le quiero servir al Señor. ¿Por qué? ¿Qué le hicieron pues? ¿Sabe a cuánto está otro? De un milagro a que usted deje de estar concentrado en usted y piense en otros. ¿Sabe qué dijo Jesús a los discípulos cuando se encontraron con él en Samaria? ¿Sabe qué pasó? Los discípulos todos preocupados dicen, ay Señor, usted ya comió. Qué pesar. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? No, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar sus obras. Y ellos preocupados que si el Señor ya había almorzado. Y Jesús pensando en que todo Samaria necesitaba escuchar el evangelio. Usted imagina las preocupaciones de uno frente a las del Señor. Y Jesús les dijo, mirad los campos que están blancos para la siega, pero tienen que alzar los ¿qué? Los ojos. Si uno no alza los ojos, ni usted queda diciendo que qué pesar de usted, que usted es el más de malas, que lo que usted está viviendo es muy horrible. Pero cuando usted se levanta, la cosa cambia. Yo le voy a decir cómo sale usted de la tristeza, sirviéndole a otro, viendo la necesidad de otro, y usted sale y se empodera. Pastor, ¿y usted por qué sabe? Porque Jesús lo hizo así y yo lo he hecho así. Claro, ¿y usted qué? Si quiere queda ahí encauzado. Y si quiere consigue unos que le den para que pesar de usted, francamente, lo que le pasó. Yo le quiero decir con amor y con autoridad, ande al lado de personas que sean capaces como los amigos de Job de escucharlo un rato y después que le recuerden usted quién es, levántese y come porque el largo camino le resta. Eso ya no queda tiempo ni para sentarse a llorar, eso es andando y llorando, mi hijo. Entonces Jesús estaba ahí y hizo de la necesidad de otros la oportunidad de él salir, pero también de ¿qué? De enseñarle a Felipe, es decir, le va a aprovechar para darle una lección a estos discípulos.
hizo un milagro. Y mire esto, por favor, ponga harta atención, porque esto es lo medular. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, ahorita solo aparecían los discípulos, aquí ya identificamos a Felipe y aparece otro, ¿cómo se llama? Andrés, el hermano de Pedro. ¿Qué dijo? Aquí está un ¿qué? Un muchacho. Tiene 5 panes de cebada y 2 ¿qué? ¿Más qué es esto? O sea que hasta los otros evangelios uno sabe que aparecieron 5 panes y 2 peces y uno piensa que de pronto fueron los discípulos. No, tengo que informarle que los discípulos lo que tenían lo tenían encaletado. Perdón, ¿Jesús es Dios, sí o no? ¿Sí es Dios? Bueno, Jesús les dijo, denle ustedes de... ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Diga. Diga. ¿Por qué? ¿Por qué? Diga usted, diga. Porque sabía que ellos tenían. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Porque Jesús todo lo sabe, no se iba a poner a preguntar algo que no supiera. Eso pues por esa diferencia. ¿Y por qué más? Porque cuando usted ve la multiplicación de los luego la estudia y usted se va a dar cuenta que ellos tenían la caleta. Porque Jesús les vuelve a pasar la misma prueba y la pierden. Les dicen, denle ustedes de comer. Ay, Señor, ¿ustedes qué tienen? Lean la alimentación de los 4,000. Ellos tenían, le digo una cosa, sí tienen. Pero es más fácil decir, o sea que lo que usted quiere decir es que vayamos y compremos. No, lo que quiero decir es que usted tiene. Usted sí tiene. Pero usted está más concentrado en lo que no tiene que en lo que tiene. Pero usted sí tiene. ¿Qué es lo mínimo que uno, según el Señor, qué es lo mínimo que Él respalda? Un vaso con agua fría. ¿De un vaso con agua fría el Señor lo recompensa o no? ¿Y a qué se refería con un vaso de agua fría? Pues a la historia de la viuda, ¿cierto que sí? Cuando le dio un vaso con agua al profeta, ¿cierto que sí? Bueno, yo les voy a asegurar científicamente que usted lo mínimo que tiene es un vaso con agua. Pastor, ¿usted cómo sabe? Porque si no, usted no estaría aquí. Porque usted sin tomar agua no puede vivir. Uy, imaginen lo que es un tipo estudiado. Yo le aseguro científicamente que si usted está aquí y yo estoy aquí es porque lo mínimo que nosotros tenemos es un vaso con agua. O sea, ya usted está en la posibilidad de bendecir a otro porque usted sí tiene un vaso con agua. Ahora, a algunos de los que están aquí conozco las casas donde ustedes viven. ¿Alguno amaneció en la calle de pronto? No. Pastor, pues estoy un poquito, yo dormí como 4 horitas. Me refiero a una casa pues donde, ¿cierto? Bien, si a mí no me falla la vista, y espero que no porque yo soy operado, yo a todos los estoy viendo vestidos. Unos un poquito fresquitos, pero vestidos. ¿Sí está bien? Bueno, entonces, perdón, agua tienen, no sé si para ducharse, pero para tomar sí, porque tienen vida. No amaneció ninguno en un albergue ni demás, y todos los estoy viendo vestidos. Ahora, hago la claridad, veo que cambian de ropa, porque uno medio analiza, y he visto que renuevan la ropita, gracias a Dios. ¿Alguno caminó, no sé, más de 10 cuadras para venir a este lugar? No, mire, bonito. Así que, según lo que yo vi, yo ahorita estaba llevando una niña al 2.º piso y salí y vi unos carros parqueados aquí y otros al frente, ¿sí o no? ¿Alguno vino en carro? ¿Sí vino en carro? Bueno, ¿moto? Bien. ¿Servicio integrado del megabús? ¿Sí? Bien. ¿InDriver? No, usted sabe que aquí no ayuda. Bueno. ¿Taxi? Gracias. Entonces, curiosamente, usted, creo que el megabús no lo fiaron, porque el InDriver no fía. En la bomba Terpel tampoco, porque usted va a andar en el carro, tengo que echarle gasolina. Curiosamente, usted sí tiene. ¿Algún discípulo de Jesús aquí? ¿Discípulo del Señor Jesús? ¿A quién le pidió Jesús que le diera la multitud? A los ángeles, pastor. No, a los ángeles no. O sea, en otro cuento, diga, a mí, usted ya, a usted Jesús le pide que a una multitud, pero manada de interesados, pastor.
O sea que buscan al Señor es por los milagros. Sí, como usted. De más que usted llegó a la fe cristiana porque usted estaba tan santificado que no tenía sino que buscar al Señor. No, probablemente así interesado como usted. Que afortunadamente usted no se quedó con el milagro sino con el que hace los milagros. Genial. Pero tengo que informarle que el resto de las personas se acercan al Señor por eso. Y Jesús lo sabía, porque Jesús era Dios. Y pasó algo. Ya. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Es decir, ¿más qué es esto para tanto? Entonces Jesús les dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba. ¿De qué color era la hierba? Y se recostaron como un número de 5,000. ¿Y cómo fueron los grupos? De 100 en 100, de 50 en 50. Vean. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de panes cuanto querían. Y cuando se hubo saciado, dijo a los discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda. ¿Quiénes repartieron? ¿Quiénes recogieron? Usted es muy inteligente. Si usted quiere recoger, pues no quiere repartir. Usted no se puede, hermano. Pastor, yo creo que me den y recoger. No, reparta, sirva, que en medio de esa servida está lo suyo. Sirviendo a otro está. No me diga qué otra cosa es. Jesús vino a servir y a dar. Estaba hablando con un político. Yo a veces hablo con políticos. Entonces estaba hablando con un doctor. Y yo: ¿qué hubo, doctor? Lo veo muy bien. Y recordé esto. Yo ya había estudiado el pasaje. Porque la política se mueve por masa, ¿cierto? Usted tiene que mostrar que tiene gentecita. Y dije: ¿qué siente usted cuando ve la multitud? Porque Jesús, cuando vio a la multitud, sintió compasión. Pero mucha gente lo que siente es emoción. Emoción de que la necesidad del otro sea el papayazo para mí. Esa es la diferencia de Jesús. Y lo raro es que lo querían volver rey. El que lo entendió, lo entendió. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que va a venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que le iban a venir a apoderarse de él para hacerle rey, volvieron a retirarse. Miremos rápidamente. Ya. Va la presentación. Ay, me dañó la predica. No. ¿A cuánto usted está a alimentar 5,000? ¿A cuánto está? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Un muchacho. Yo creo que me dejan, pues usted sabe que a mí me gusta la teología deductiva. Estaba haciendo un mandado, yo creo. ¿Lo mandaron por qué? ¿Usted cree que con esto desayuna uno o no? ¿Cuántos más o menos desayunan con esto? No, ¿qué? ¿Es qué? Póngale que el man tenía ¿qué? Esposa. Era muchacho, de pronto era soltero. ¿Y qué? Y lo mandaron a hacer el mandado. Cuando en esa apareció el problema y dijo: oiga, que vea que quién tiene. Y el hombre, si me deja, yo pues interpreto. El hombre llegó y dijo: pastor, póngase guantes. El hombre interpretó y dijo: hombre, ¿cómo va a ser? Y creyó que cuando uno pone las cosas en las manos del Señor, algo va a pasar. ¿Cuánto es que usted necesita? Pagar los servicios. Hay otro que no tiene servicios. ¿Cómo la ve? Usted al menos necesita para pagar los servicios. Hay otro que no tiene ni servicios. ¿Usted qué es lo que necesita? Tanquear el carro. Hay otro que necesita es para el pasaje. ¿Y usted por qué? Gracias. Es mi esposa. ¿Usted me permite a mí? ¿Dónde vive Jesús? ¿Dónde? Manuela, papá. Manuela, papá, Jesús vive en mi corazón, pero yo no lo he visto.
y se alza la blusa, Manuela. Yo le dije, Manuela, ¿y en tu casa? Y dice, yo no lo vi, papá. Me imagino, así. ¿Dónde vive Jesús? ¿Dónde vive? De verdad, así religioso en el corazón. Sí, eso es. Yo tengo que decirle, si Jesús vive en su corazón, entonces Jesús necesita ver a través de usted y sentir a través de usted. Pastor, yo sí vivo muy preocupado por los niños del África que se están muriendo de hambre, pastor. A mí me da mucha tristeza y yo no entiendo el Señor por qué permite eso. ¿Dónde vive el Señor? En mí, pastor, por usted. Entonces me parece muy fácil, ¿por usted? Porque tengo noticias, ya el maná no va a volver a descender del cielo, porque ya el Señor, el maná hecho hombre, descendió del cielo. En la persona de Jesús vino, murió, resucitó entre los muertos y está en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que usted sienta algo cuando vea a alguien. Para que uno dé esa indiferencia. Para que uno tenga la capacidad de sentir otra cosa. Miremos. ¿Cómo veía Jesús? Como ovejas que no tienen. ¿Y cómo veían los discípulos? Como un perro que no tiene dueño, pastor, que se va para la casa. Los discípulos veían a las personas diciendo, esta gente tan interesada está detrás del Señor. Ellos no, ¿cierto? Ellos no. Y Jesús tenía una forma de ver la gente y las veía como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. A ver, una oveja que no tiene pastor es una oveja que está expuesta a la muerte. Animales que no se defienden porque son animales que no son capaces de proveerse en ellos mismos y porque son animales que no tienen dirección. Ellos necesitan escuchar la voz. Bueno, aquí hemos predicado de las ovejas con imágenes y demás. ¿Está viendo la gente usted como ve Jesús? Porque Jesús, cuando ve las multitudes, esos interesados que siguen a Jesús por los milagros, Jesús siente compasión. Y usted, pastor, me da como rabiecita, la verdad. A mí me da como piedrecita. ¿Serio le da piedrecita? Jesús no piensa así. Jesús está con toda la posibilidad de decir, ay no, qué pereza multitud. Además que mañana vienen también, ellos andan detrás de mí, o no tenían. Pero Jesús tuvo compasión. Jesús sintió algo que es con las entrañas. Se me fue el griego. Pero en griego es sentir con las entrañas, espleomolosis. No, borré ahí, pero no sé. Borre, Mario, no va. Sentir con las entrañas, sentir misericordia de alguien. Pero nos falta. Allá él algo está pagando. ¿Quién lo mandó? ¿Se ha escuchado eso? Pero uno sí quiere que otros se pongan los zapatos de uno, no. ¿Cuánto les gustan que les den? Ay no, descarados. Y dar, ¿cuánto les gustan dar? El problema es, si usted está bendecido, anda buscando dónde bendecir, según la Biblia. Pero ¿qué es estar bendecido? Es siempre tener cómo servir, cómo dar, cómo compartir. ¿A cuánto estaban de multiplicar los panes y los peces? A alguien que estuviera dispuesto a colocar las cosas. Jesús tuvo compasión. Jesús los vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué hizo Jesús? Pues lo que creo que tenemos que hacer nosotros, porque tenemos a Jesús. Mire el rostro de Jesús ahí, mire. Me encontré un Jesús chévere, vea, un Jesús motilado. Mire, estuvo chévere, ¿no? Porque siempre muestran a Jesús peludo. Mire, un Jesús como ya un poquito más asentado. Pero mírele los ojos. No, es que me gustó la imagen por los ojos. Mírele los ojos. Una cosa que como que pasa de ahí, como que transmite, como que toca. ¿Sí o qué? Jesús sentía compasión. Ya no le da piedrita. Usted cuando le piden, que le da como rabiecita. Y que trabajen. A veces hay gente que abusa. Pero hay gente que está bajo necesidad. ¿Qué hizo Jesús por ellos? ¿Les qué? Les enseñaba. Les enseñaba. Y yo quiero que hoy pensemos qué Él le está enseñando, qué Él está compartiendo. Y no hablo solamente de algo literal. O sea, no estoy diciendo sentarse usted a leerle la Biblia a alguien. Hablo de vida, de compartir la vida. Jesús les enseñaba. Pero aparte de eso, ¿qué hizo? ¿Los qué? Los sanaba. ¿Cómo ve ese equilibrio? ¿Chévere o no? Acá y acá. Si usted solamente ministra el poder, pero eso no tiene conocimiento, la gente vuelve mística. Puro conocimiento y nada de poder, la gente vuelve religiosa. ¿Qué necesitamos? Enseñar,
sanar, manifestar el amor de Dios y el poder de Dios. ¿Está conmigo? ¿Y qué más hizo Jesús? Pues los alimentó, vea, acá. Tenían una necesidad económica. Jesús lo habían escuchado predicar, los habían sanado y ahorita tenían la oportunidad de compartir algo con ellos. ¿De quién era la responsabilidad? Según Jesús, de los discípulos. Pero los discípulos no la querían asumir. Los discípulos no tenemos. Y cuando Jesús les hace la pregunta, en vez de decir, Señor, pues ya le digo, ¿qué quiere? Que vayamos a comprar. O sea, los que se tienen que ir son ¿quiénes? Ellos. Y usted nos va a poner ahí no nosotros, oiga pues. ¿Qué es más fácil? ¿Que vayan 12 a comprar los panes o que se vayan 10,000 a hospedarse en aldeas? Diga. Pero es tanto el egoísmo que nosotros esperamos que alguien se vaya en vez de nosotros ir. Claro. Pero algo más pasó con Jesús. Mateo 14, 22 y 23 dice que Él despidió a esa multitud. Si usted lo quiere leer, dice que Él despidió. Ese pasaje no lo leímos. Si alguien lo quiere leer, por favor, o lo pones. ¿Qué es despedir una multitud? ¿Cómo lo ve usted? ¿A usted le encanta despedirse? Por ejemplo, usted cuando usted va en la esquina y yo lo llamo, ¿usted cómo se siente? Aquí hay gente que hay que atravesarse y todo, le ponen uno a atravesar y todo la calle. ¿Le da duro a usted despedirse? ¿No le gusta? Diga la verdad. Ay, pastor, esa abrazadera. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en donde Jesús dijo, no, ustedes me están aquí acosando mucho. A mí también. Pasen para la barca. La barca de nosotros los domingos es acá un frijoles, buenísima. E ir delante de Él a la otra parte del lago, entre tanto que Él despedía a las gentes, a la multitud. Y luego despedía a la multitud, subió al monte apartado a orar, como fuera tarde del día. Si usted despide a alguien, se queda despidiendo, ¿usted qué? ¿Le monta la charla o no? ¿Sabe que era tan importante que Jesús pudiera predicarles? O sea, que Él les hablaba a ellos. Luego, sanarles. Luego, ¿qué? Alimentarles. Y luego, ¿qué? Despedirse, o sea, escucharlos. ¿Qué necesita la multitud? Ahí está Jesús. Pasa que se dejó crecer el pelo. Mire que en el uno está enseñando, pero en el otro está tocando, está ahí percibiendo la gente. ¿A cuánto les gusta que los escuchen? ¿Y cuánto les gusta escuchar? ¿Y sabe qué necesita la gente muchas veces? ¿Qué? ¿Quién la escuche? ¿Quién le para? ¿Quién lo mire de frente? Lo abraza y le dé un abrazo. ¿Qué más, hombre? Y le pare. Yo tuve una experiencia ayer. Yo tenía, como rara vez, tenía muchas cosas que hacer. Y apareció un familiar mío y me montó charla en el baby shower de mi hermana. Pero yo he orado por él y le dio. Algunos vieron hasta qué hora me quedé, porque necesitaba a quien lo escuchara. Y después de que yo lo escuché, ¿qué cree usted que pasó? Usted que es tan inteligente, diga, él me escuchó a mí. Pues claro que sí. Cuando usted ve que alguien se interesa, usted imagina al Señor Jesucristo despidiendo a la multitud después de alimentarlos, ¿cómo quedaban de chéveres? ¿Cómo veían los discípulos? Como una carga económica. O sea, tenían, no querían dar, pero aparte de eso, que había que irse bien lejos a comprar eso, no, que se vayan. Los veían interesados porque sabían por qué perseguían a Jesús. ¿Y usted qué cree? ¿Es que Jesús no sabía o qué? Jesús dijo, ¿dónde compraremos? Felipe dijo, ¿de dónde compraremos? Pero Felipe dijo, ¿dónde comparemos? Perdón, me equivoqué. ¿Y cuántos? ¿Cuánto nos cuesta? Jesús dijo, ¿cuánto cuesta? Porque Jesús es ¿qué? Dios. ¿Y Jesús sabe cuánto cuesta o no? Ay, ¿cómo usted sabe? Usted es muy inteligente. O sea, que Jesús sí sabe cuánto cuesta. Sí. Pero los discípulos ¿qué? Le querían informar a Jesús que estaban en el desierto,
que Jesús se le estaba yendo la vista, que no estaba viendo que estaba anocheciendo y que aparte de eso no sabía cuánto valía sostener eso. Esas eran las preguntas de Jesús. La pregunta de Jesús es: ¿denle ustedes de qué? Ustedes tienen. ¿Qué persona tiene usted a su lado que tiene una necesidad emocional, física, espiritual, económica? Pastor, pero es que él debe 200,000, pues usted saca 5,000 y le regala los 5,000, ¿no le sirve o no? Porque puede que en eso esté la bendición suya. Apareció un joven y ¿qué hizo Felipe y qué hizo Andrés? Menospreciarlo. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y ¿qué? ¿Y eso qué es para qué? Y entonces Jesús, facilísimo. Ay, pastor, no es la mano suya. Sí, tranquilo, no me preocupe. ¿Sintió? ¿Sí ve lo que es? Levantó los que a donde al cielo, ¿cierto? Y dio gracias. Lo que la gente había maldecido, lo que la gente, hasta para qué eso tan paquete, tan malo, Jesús dio gracias. ¿Sabe a cuánto está usted de un milagro? A dejar a criticadera y a empezar a dar gracias. Porque la gratitud es la forma de entrar en la presencia, entrar por sus atrios con alabanzas, con acción de gracias. Jesús empezó a dar gracias. Por lo que otros menospreciaron, Jesús dio gracias. Y lo que otros dijeron mal, Jesús empezó a vender. Uy, qué panzote. Uy, qué pescadote, muchas gracias. No, tremendo, gracias, Señor. A eso estaba. ¿Sabe cuánto está usted que quiere cambiar de carro? A empezar a cuidar el que tiene, a darle gracias al Señor y a decir bien, pero esa es mucha tartana, cháchara. Pastor, eso es el carro Luis 15, Luis maneja y 15 empujan. Le profetizo que se le va a varar. El Señor me muestra, lo veo varado en visión. Lo veo varado, porque no. Pero le digo una cosa: usted no haga y no servir, mi hijo, en nada bicicleta, no haga y no honrar a Dios en esa moto. Bendiga al Señor cuando me monte en el megado y diga, uy, aquí voy en el Mercedes, gracias, Señor. Se lo aseguro. Bendiga a Dios, dele gracias al Señor. No sea conforme, no, que resigne el diablo, pero tampoco sea avaro. Que sean sus costumbres sin avaricia y conténtese con lo que tiene ahora, porque Él ha prometido, no lo dejará ni lo desamparará. ¿Me contento? ¿Cuánto? Y mientras, esos 5 pancitos no sirven para nada, que no es que. Bueno, ¿dónde está el milagro? Sencillo, pídelas pues. Yo creo que los magos le aprendieron a Jesús, porque todas las cartas están debajo de la manga. Y yo creo, que conozco al Señor, el hombre no permitió que nadie viera, porque según la Biblia, Él no repartió panes, sino pedazos. Entonces déjeme y le muestro el milagro, pues sí. La bolita. El Señor empezó y dijo, bueno, muchas gracias, y empezó. Necesito discípulos del Señor que vengan. Gracias. Y empezó. Pedro. Esta huele a pescado. Porque, pues, ¿cómo iba a partir el pescado? Yo no soy Jesús para partir. Le digo algo, nunca vieron, porque el milagro no fue repartir panes, fue repartir pedazos. Dele un aplauso al Señor. ¿Por qué a la mitad del milagro no toman? ¡Ay, qué porque nunca percibieron el milagro, porque estaban tan concentrados en repartir que cuando menos se dieron cuenta todo el mundo estaba ¿qué? Saciado, todo el mundo estaba lleno, y cuando se dieron cuenta era que habían 12 canastas. 12 canastas. ¿De dónde salieron las canastas? 12 canastas. Usted es muy inteligente, diga 12 canastas, 12, pastor de los discípulos. 1, 2.
O usted anda con esa canasta viendo a ver dónde es la necesidad de quien le reparte. O le va a tocar cargar en la canasta el que reparte mío. Pues así, ¿cómo la ve? ¿Fácil o difícil? Usted es de los que anda buscando dónde ayudar, dónde dar, dónde servir. Pastor, ¿dónde hay un trasteo? ¿Dónde hay? ¿Usted quiere ver a alguien ahora? Tarasteo, todo lo que sea tarasteo, no, que me vareje, empujar carros, todo eso, yo soy. Hay un hermano, cuando yo me varao, yo sé a quién llamar, el de los varados. El de los trasteos también los tengo fichados. Le han pedido a Dios que yo venda el comedor que tengo en varias veces, pero el Señor les ha dicho, bástate mi gracia. ¿Qué hizo el héroe? El muchacho que fue un héroe. Le entregó a Jesús lo que tenía. Jesús bendijo mirando al cielo, dio gracias. No es lo que no tenemos. ¿Dónde está el milagro? En lo que usted tiene. Lo que para ustedes les sobra, a otro es el milagro que necesita. ¿Por qué? Porque así funciona. No hay otra forma como funcione. Esta sociedad necesita. Hay una multitud que necesita al Señor. ¿Y sabe quién colocó el Señor? A usted y a mí. Por eso se llama ¿qué tienes para dar? ¿Qué es lo que tenemos para dar? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Y terminamos mirando esto. Siguiente. ¿Cómo la ve? Repartiendo ahí. ¿Se imagina usted cuando el muchacho llegó a la casa y tocó? Buenas, ¿qué hubo, mamá? Mi hijo, ¿por qué se demoró? No, porque traigo 12 canastas. 12 canastas. Vea. Ay, pastor, pero usted no cogió esos panes con la... Cambia de actitud y verá. Diga ya, no más despedir. Servir. Señor, le vamos a sugerir, ¿usted por qué no despide a esa gente más bien? No, los vamos a despedir a ustedes si siguen así. No es de despedir, ¿es de qué? Es de servir. Señor, entonces quiere que vayamos a comprar. No compre nada. Comparta. Así sean los datos, pero comparta. Darle orden a la multitud. Jesús por principio ordenó a la gente 50, o sea, no vaya a repartir desordenadamente porque en eso no es la bendición. ¿Alguno ha repartido desordenadamente? Una vez el Señor me mostró una visión, yo le estaba diciendo, Señor, yo coloqué una semilla y el Señor me mostró que yo no sembraba, que yo esparcía. Los que siembran, ¿sabe cómo hacen? Cogen así y saben el terreno y todo, pero yo esparcía. Me di cuenta que es que, y despacio y todo, entonces le estoy diciendo, va a repartir en orden, ordenadito y verá, porque si no, puede desperdiciar. Dar a los discípulos primero. El Señor no le va a dar a la gente, primero le va a dar ¿a quién? A los discípulos, para que usted le dé. Daba a la gente a través de los discípulos. Mire este versículo y ya oramos. Hasta en las manos que usted ahorita nos va a saludar. Sí, porque ahorita nadie me da la mano. ¿Qué dice? Siguiente. Den. Uy, no, qué revelación tan tremenda, hermano. Oiga, esa es la palabra que usted necesita. Es más, les echarán en el regazo una medida apretada, sacudida, algún parecido con el muchacho. No me ponga cara como que entendió. Se le parece al muchacho. ¿Qué hizo el muchacho? Dio. ¿Y qué dio? Lo que tenía, colocó eso ahí para servirle al Señor. ¿Qué es más fácil? ¿Alimentar a 5 o a 5,000? Depende. No, para el Señor depende. ¿Y sabe por qué depende? Porque cuando alimentó 4,000 los alimentó con 7 panes y unos pececillos. O
sea que ahí no hay regla de tres, no hay proporción. Depende del corazón. Y entonces dice, den y se les dará. Es más, les echarán en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y repleta. El principio es este. Con la medida con que a los demás. No sé. ¿Qué piensa usted? Diga ahí algo antes de ir. ¿Cuántos quieren hacer milagros? Puede que usted hoy tenga algo para dar. Hay una persona que debe tener una necesidad. Debe haber alguien. Debe haber alguien que hoy vino con una necesidad. Y yo le quiero decir, míreme bien. Como iglesia le queremos ayudar. ¿Está escuchando o no? Harta atención. Aquí podemos ayudar. Hemos hasta pagado cauciones de los presos. Hay un man que le iban a meter 24 años y tenía que pagar un salario mínimo. Dios nos dio el privilegio de ayudarle en nombre de Dios. Un arriendo. Ay, pastor, yo vivo en Cerritos. También. Los servicios, un mercado, un pasaje. Diga que le queremos ayudar. ¿Está escuchando o no? Ahora no le vamos a alcahuetear. Si es por pecado, ahí sí no muy duro. Pero hay alguien hoy que puede entender que sí tiene algo para dar y que mientras la gente lo menosprecia, el Señor no. ¿Saben quiénes tenemos que ayudar? Nosotros. Usted la pasa pensando que es el Estado. Ay, hay que prestar, pastor, el Estado, ¿por qué no hace? No, porque somos usted y yo los que tenemos que hacer. Usted y yo somos los que tenemos que hacer, porque Jesús sí vive en nosotros. Necesitamos tener compasión, misericordia. Lo que para usted le sobra, a otra persona le hace falta. ¿Por qué no le hace un milagro? Usted vaya a hacer un milagro hoy bien tremendo. Uy, pastor, hice un milagro. Hay gente que hoy no tiene donde dormir y es para esa persona, y tener donde dormir es un milagro. Para usted no, pero para otros sí. Yo he visto a Dios proveerme para tanquear una moto, para tanquear un carro, para irme en avión y para irme de continente, como lo ve, el mismo Dios. Pero seguramente que es donde, cómo funciona la dinámica. ¿Por qué no empieza a dar gracias? ¿Por qué no empieza a bendecir ese empleo que tiene? ¿Por qué no empieza a bendecir esa familia que tiene? ¿Por qué no empieza a bendecir? Y después de que bendiga y dé gracias, reparta. Y usted que reparte y el Señor que lo pone a recoger también. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Pero ¿por qué usted va a recoger si no ha sembrado nada? Si no ha ayudado a nadie. ¿Por qué alguien debería ayudarlo? No creo. Incline ahí su rostro y vamos a hablar con el Señor.